Este, bueno, ahorita yo los empaqueto y ya te aviso cuando los tengas. Sí. ¿Salir o entrar? ¿Volviste a aprender? En 3 horas. Hola, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias por estar conectadas y conectados nuevamente. En un momentito más vamos a dar inicio. Esperamos, por favor, a que se conecten más compañeras y compañeros. Mientras, por favor, ya saben la dinámica, hay que colocar datos en el chat, nombre, edad, entidad federativa y correo electrónico, por favor. Muchas gracias. No sé.
Damos 3 minutitos más, por favor, y en un momento damos inicio. Gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todas y a todas. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este séptimo módulo. Y pues ahora le toca el turno a la política social con el tema bienestar de las personas mayores. Mi nombre es María Concepción Castro Sánchez, soy directora ejecutiva de investigación sociopolítica, económica, editorial y del Centro Documental del Instituto de Formación Política aquí en el PRD. Y para mí es un enorme placer estar saludándolos nuevamente y a nombre de este Instituto Político darles la más cordial bienvenida a este curso del día de hoy. Y sobre todo, me da mucho gusto saber que siguen con el interés de seguirse formando políticamente con este instituto político. Y estoy muy agradecida con todas y con todos. Muchas gracias. Y pues una vez más agradezco la presencia del INE en este ciclorama de cursos, el cual da fe y legalidad de la importancia de llevar a cabo estos cursos. El día de hoy contamos con la participación para la exposición de este curso del licenciado Iván Arturo Sánchez Fernández. Él es egresado de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y actualmente cursa una maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Con casi 10 años de experiencia en Derecho Laboral, Civil, Familiar, Penal y Fiscal, 4 años en Comercio Exterior, coadyuvante en la creación del área de atención a migrantes de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal, en donde realizó diversos convenios de colaboración interinstitucionales, ayudando en la creación del área de atención a los migrantes y sus familias. Ha participado en la Semana Nacional de Migración, realizada en la Ciudad de México por el Instituto Nacional de Migración y por Familias y Sociedades AC. Ha sido participante en el primer Congreso de Movimientos Sociales en Centroamérica y el Caribe, celebrados en la ciudad de Managua, Nicaragua.
ha asistido al primer foro ciudadano sobre los derechos de las niñas y los niños en situación de calle, organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en su tercera legislatura. También ha sido parte del Seminario Juvenil y Estudiantil Internacional sobre Neoliberalismo, celebrado en la ciudad de La Habana, Cuba, así como en el Seminario Internacional Los Pactos de Integración Regional y el Derecho Laboral, organizado por la ANAT, Sempros, UAM Azcapotzalco y la Konrad Adenauer Stiftung. Y pues bueno, así también tiene un gran historial académico y pues para mí es un gusto tenerte aquí, Iván, bienvenido. Muchas gracias por asistir a este curso y pues este espacio es tuyo, tú decides cómo llevarlo a cabo. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. No, claro, agradecer a los que tengo. Creo que se te corta. No sé si soy yo o es en general, pero te escucho cortado. Ahí ya no te escucho. Compañeras, compañeros, no sé si soy yo, ¿me podrían decir si soy yo o es el audio del compañero, por favor? Hola. Es el audio del licenciado. Es el audio de él, ¿verdad? Muchas gracias. Nick, perdón, tenemos mucho problema, no te escuchamos y tu imagen se te está distorsionando. No sé si pudieras conectarte de algún otro dispositivo, por favor. Vamos a dar unos minutitos, por favor, compañeras, compañeros. Una disculpa, son ahora sí que gajes de esta tecnología que nos acerca bastante y nos permite estar en distintos lugares al mismo tiempo, pero también tiene sus bemoles ahí. Gracias. A ver si ahí ya Sí, ahí ya te escuchamos. Muchas gracias. Bien. Bien, bueno. ¿Ya me escuchan mucho mejor entonces? Sí, ya te Bien. escuchamos mejor. Gracias. No, ustedes, bueno, pues estaba con que muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Yo hace tiempo fui ya parte de este organismo político, allá por el 97 más o menos fui consejero estatal. Y bueno, pues hoy regreso, dicen que uno regresa a casa a veces, ¿no? Quiero agradecer enormemente la invitación a los organizadores, al partido, a la gente que está con nosotros. Parece que la formación política siempre es algo muy importante en la labor diaria de los partidos políticos. Desafortunadamente, no todos los institutos lo siguen a cabalidad y celebro mucho que en esta ocasión el PRD lo haga así de esta manera. Bueno, déjenme ver, vamos a
Compartir pantalla. Ahí está la pantalla, me parece, ¿verdad? Y gracias, sí la vemos. Bien, pues el tema que nos toca hoy es bienestar de las personas mayores y sus derechos humanos. A mí me gustaría empezar, primero que nada, con qué es el bienestar a la vejez, con los derechos humanos, qué son los derechos humanos, qué es el bienestar. Perdón, es que estoy aquí, tratamos de organizar mi pantalla. Bien, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos que toda persona, sin importar su raza, sexo, etnia, lengua, nacionalidad o religión, y mucho menos su edad, poseen como derechos inherentes desde su nacimiento. Estos incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a la no esclavitud ni a la tortura. Pero, ¿cuántas veces no hemos visto en los medios, con algunos vecinos, en algunos lugares, que estos derechos, la verdad es que constantemente se ven violentados por los mismos familiares, por la sociedad, en contra de estos adultos mayores? Bueno, los gobiernos están obligados a promoverlos, a protegerlos y a garantizar las libertades fundamentales de estos individuos o de los grupos, específicamente de los adultos mayores. Todos estos derechos humanos se engloban en dos grandes tipos. Tenemos los derechos, por un lado, los derechos civiles y por otro, los derechos políticos. No nos vamos a meter mucho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el origen de estos, y en el Pacto de San Salvador, que es el que de alguna manera regula los derechos humanos dentro de este grupo sectorial que son los adultos mayores. Pero todas las personas tenemos los mismos derechos, no importa la edad, como ya lo hemos dicho. Estos derechos podemos decir que es la libertad de movimiento, la igualdad ante la ley, que es el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y de expresión, la reunión pacífica, la libertad de asociación, la participación en asuntos públicos y de religión, las libertades de opinión, etcétera, ¿no? Pero también el derecho a trabajar en condiciones justas y favorables, el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El derecho a la educación, a gozar los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico. Estos, hacia grandes rasgos, son los derechos humanos que nos caracterizan a cada uno de nosotros. Hasta antes del 2011 no se consideraban como derechos humanos, sino como garantías individuales. Es decir, el Estado, de alguna manera, se dice que como que nos proporcionaba, nos garantizaba ciertos derechos, ¿no? Ahora, con las reformas del 2011, ya no es así. El Estado está obligado a garantizarnos estos derechos, ya no los ve como garantías, sino como derechos. Es una gran diferencia en la aplicación de estos conceptos. Pero bueno, vayamos a ver qué es la vejez. La vejez no son los viejitos, no son los... Entendemos la vejez como esa etapa de vida en la que ya uno ya está viejito, ya está en la última etapa de la vida, ya uno de salida, ¿no? Pero entendemos que la vejez es el estado cronológico de las personas, ¿así? La vejez es la etapa de vida cuyo inicio es determinado por cada sociedad. Actualmente, en los países en desarrollo, como lo es México, se acepta como inicio de la vejez los 60 años.
Esto lo regulan las leyes, ¿no? Anteriormente, para ser considerado como adulto mayor, era a partir de los 65 años. Actualmente ya es a partir de los 60. Mientras que en los países en desarrollo, esa edad es a partir de los 65 años, lo que acabamos de decir, ¿no? Pero México lo baja 5 años. La vejez está considerada como la etapa del ciclo vital que empieza alrededor de los 65 años y que finaliza con la muerte. Así, tenemos que el envejecimiento podría definirse como la acumulación progresiva de cambios en el tiempo que son responsables del aumento de la probabilidad de enfermar y de morir del individuo. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, las personas de entre 60 a 74 años son considerados de edad avanzada. Entre los 75 y 90 años son viejas o ancianas. Eso es lo que la OMS nos dice, ¿no? Y los que sobrepasan los 90 años se les denomina grandes, viejos o longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llama de forma indistinta persona de la tercera edad. Nuestra sociedad cree que los adultos mayores son aquellos que ya usan bastón, que ya usan alguna andadera, que ya son canosos, son gente que ya tiene arrugas, pero pues no, o sea, vemos jóvenes, adultos jóvenes de 60 años en la plenitud de la vida, ¿no? Y esto nos lleva a lo que es el bienestar de las personas. La idea es ir desarrollando un poquito para entender qué es adulto mayor, qué son derechos humanos, qué es adulto mayor, qué es bienestar. El bienestar de las personas, de acuerdo con su definición, es el bienestar, un estado de satisfacción personal, de comodidad y de confort, que considere como positivos y o adecuados aspectos como la salud o el bienestar psicobiológico, el éxito social y económico, el éxito profesional, el placer personal, la alegría de vivir, la armonía consigo mismo y con el entorno. Esto de alguna manera nos cambia un poco la definición de lo que nosotros creemos que es bienestar. Normalmente nosotros creemos que el bienestar es solamente el estar bien físicamente y va más allá de esto, ¿no? Como la propia definición nos los dice. Según esta misma definición, bienestar es tener la sensación de sentirse realizado tras haber alcanzado ciertas metas o después de lograr el desarrollo personal, social, cultural deseado. Entonces, tenemos que bienestar es sentirse bien con uno mismo y con lo que se siente, con lo que se tiene, significa el vivir en armonía. Perdón. Compañeras, compañeros, si pueden apagar por favor su micrófono. Gracias. Perdón, le apagaron el micrófono al ponente. Si pueden, por favor, prendérselo. O si lo puedes prender, Iván, por favor. Gracias. Creo que ahí gracias. está, ¿verdad? Sí, gracias. Bien. Pero tenemos dos definiciones. Uno, lo que es el bienestar de las personas, que es el que acabamos de hablar, y otro es el bienestar social, ¿no? Entonces, como bienestar social, tenemos que la denominación lo denominamos como el conjunto de factores que se conjugan para que los integrantes de una sociedad puedan satisfacer sus necesidades fundamentales. Es decir, aquí ya entra lo colectivo, ¿no? Ya dejo de ser individuo, ya mi bienestar social, han dicho mi bienestar personal, ya pasa a ser parte de lo que es el bienestar social, que es el conjunto de todo. Yo creo que es ahí donde precisamente nos vamos a enfocar. Esto es, pues, en consecuencia, es tener óptimos niveles de calidad de vida. El bienestar social se expresa en diferentes aspectos de la vida social, de la población, en el ascenso a la educación,
la salud, la alimentación, la vivienda, los bienes de consumo, entre otras cosas. Es decir, el Estado tiene que garantizarnos ese bienestar social a través de programas algunos ya conocerán que desde hace varios años, desde el 97, principalmente una iniciativa impulsada en su momento por el PRD, se constituyó la primera en la Ciudad de México, la pensión universal para adultos mayores, ¿no? Es un logro que se reprodujo incluso en otros estados. El Estado de México adoptó muchas de estas medidas sociales que en su momento fueron catalogadas por una parte de estos organismos como medidas populistas. Pero no, yo creo que no son populistas. Finalmente hay que regresarle al adulto mayor lo que nos ha proporcionado y lo que nos ha dado para este país. Ahora bien, si concatenamos estos elementos para entender qué es el bienestar en la vejez como un derecho humano, vamos a ver que es el garantizar por todos los actores de la sociedad un trato digno de los adultos mayores, pero también saber y entender que en México todas las personas nacen libres e iguales, así como tienen los mismos derechos a la dignidad, sin distinción alguna vuelvo a repetir, de raza, credo, ni mucho menos edad. Es decir, todas las personas gozan de los mismos derechos humanos, los cuales se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su artículo 1, ¿no?, como en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Anteriormente, hasta antes del 2011, los tratados internacionales no eran considerados como parte de la legislación mexicana. Después de las reformas a la Constitución, estos tratados forman parte de la legislación mexicana y encontramos, ya es una cuestión un poco más técnica, encontramos el control de convencionalidad sobre la Constitución. Es decir, todos los tratados van a incidir o para crear nuevas leyes o para modificar las que ya existen, para irlas adecuando a estos tratados internacionales. La idea de los tratados internacionales es crear una hegemonía regional, ¿sí? Que todos los derechos, que los mismos derechos sean considerados en México, que en Argentina, que en Costa Rica, que en Colombia. Que todos estos tratados garanticen estos derechos humanos mínimos y básicos para las personas, en este caso para los adultos mayores. Bien, pues ahora vamos a ver lo que son políticas públicas para una mejor calidad de vida a favor de las personas adultas mayores. Yo quiero decir que, bueno, ¿qué es una definición de política pública? Hemos escuchado muchas veces políticas públicas aquí, políticas públicas allá, que si esto es una política pública o no. Pero bueno, las políticas públicas son las acciones de gobierno. Es la acción emitida por este, que busca cómo dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad como señala Chandler y Plano. Se puede entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. Es decir, en México tenemos un país mayormente de población adulta. Somos un país, dicen algunos, un país ya de viejos, ¿no?, como se le dice comúnmente. Se han reportado pocos nacimientos a partir de hace 20 años aproximadamente, entonces la tasa de crecimiento de la edad adulta mayor es mucho más alta que la de los recién nacidos. Esto nos lleva a que el Estado tiene que empezar a crear estas políticas públicas para mejorar las condiciones sociales y económicas y culturales de esta población, porque ahí es algo que ya está ahí, es algo con lo que nos estamos enfrentando y con lo que el gobierno, desde el municipal, el estatal y el federal, tienen que ir combatiendo todos los días y tienen que ir resolviendo estas políticas públicas que se tienen que hacer en estos sectores. Se dice que es un sector emergente, sí, porque no es un sector que esté
que ya tenga, que tenga tiempo ya arraigado, ¿no? Como somos un país que va creciendo en edad, ¿sí? Entonces tenemos que se tienen que crear estas políticas. Depende mucho de cómo nosotros como ciudadanos vamos creando vamos impulsando estas políticas, vamos impulsando que haya mejoras a través de los diferentes instrumentos democráticos que hay. El estudio de las políticas públicas, como bien plantea Jacinto Pallares, debe realizarse plenamente bajo 3 cuestiones. ¿Qué política desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de su actividad? ¿Cómo se elaboran y desarrollan? ¿Y cómo se evalúan y cambian? Analizar que los gobiernos cómo y por qué lo hacen y qué efecto produce. Es decir, no todas las políticas públicas que se hacen y que se desarrollan en México son perfectas. El derecho siempre es perfectible, las políticas son perfectibles, las condiciones sociales todo el tiempo van cambiando, ¿no? Entonces hay que irlas adecuando, pero una vez que las adecuas, tienes que ver por qué las estás adecuando, pero también entender que son perfectibles. Que para mí, un sector de la población, vamos a decir un ejemplo, un sector de la población de una zona económicamente alta, como es una parte de Benito Juárez, una parte de Miguel Hidalgo, es completamente diferente su necesidad a lo que tenemos en Iztapalapa, en Xochimilco, en las zonas de Coyoacán, ¿no? Entonces hay que ir adaptando constantemente a estas políticas públicas estatales, incluso las nacionales. No es lo mismo la población de Chiapas que la de Nuevo León. Entonces hay que ir conjugando y hay que ir modificando estas políticas públicas día a día a partir de los estudios y de los análisis que se vayan haciendo en la región. Las políticas públicas se pueden entender como el ámbito privilegiado de la realización del pacto entre Estado y sociedad. Un nuevo papel del Estado en el sentido de hacer más ágil y organizar. Aquí podemos rescatar el sentido de participación entre estos 2 actores. Pero el objetivo final de beneficio a la sociedad es, como lo veremos más adelante, un punto que muchas veces queda olvidado. De aquí el fracaso de muchas políticas públicas. Y no hay nada más cierto que el abandono de las políticas públicas en este país. Tenemos muchísimos programas que pueden ser electorales, ¿no? Hay que decirlo tal cual como es, que son meramente electorales porque nos van a acarrear votos, porque nos van a dar mayor cantidad de votos de un sector que va en crecimiento, llámese jóvenes, adultos, jóvenes adultos o adultos mayores, ¿no? Todas estas políticas de repente dicen, bueno, vamos a hacer un programa de ayuda a los viejitos. Dura 2 meses y desaparece. Porque no hay un seguimiento, porque el mismo Estado no le da un seguimiento a estas políticas públicas. Entonces depende de muchas veces de nosotros impulsar estas políticas públicas porque tampoco las conocemos, ¿no? Tampoco conocemos qué es lo que el Estado está haciendo, en cualquiera de sus niveles. Bien. Entonces tenemos que las políticas públicas son el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Lo que genera profundo interés en el estudio de la materia es que estamos tratando es el generar una propuesta de las políticas públicas. Inmediatamente surgen los actores integrantes donde unos apoyan y otros se oponen. De esta manera surgen las necesidades de negociar y realizar acuerdos. Esto lo vemos todos los días, esta parte de cómo se van conformando las políticas públicas. Nada más como a manera de ejemplo, tenemos que nuestro actual presidente decreta algo, como lo hizo esta semana, y bueno, hay a quienes no les satisface o no les conviene esta decisión, ¿no? Igual las políticas públicas son lo mismo.
¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado y se escucharon durante muchos años de la ayuda tal cual, lo voy a decir como lo decía la gente, ¿no? Como lo decía el pueblo. La ayuda a los viejitos, ¿no? La ayuda a los viejitos es algo innecesario, a los ninis no puede ser posible, que les van a dar dinero por no estudiar o por hacerse pactos en su casa, ¿no? Por estar yo he escuchado hasta que decía la gente, por estar de holgazanes, y yo creo que no hay nada más alejado que eso. México es un país con muchas desigualdades sociales, un país que no tiene una política concreta para cada sector de la población, en este caso para los adultos mayores. Por más que se diga que hay una tarjeta universal de apoyo, pues siempre va a haber la oposición a estos programas. Siempre se les va a acusar de populistas cuando desde mi punto de vista no es populista. Entonces, el Estado tendrá que negociar todos los días, constantemente, estas políticas, cómo llevarlas a cabo, cómo llevarlas, cómo aplicarlas. Ahora, ¿por qué el Estado debe garantizar estas políticas públicas? Principalmente el Estado debe de garantizar estas políticas públicas para un bienestar social, ¿no? Para que haya una igualdad, una mayor igualdad entre la sociedad, para que la gente tenga acceso a los diferentes medios de esparcimiento, para que tengan una vida digna, y sobre todo los adultos mayores para que tengan que su caso de su vida para muchos de ellos sea digno. A mí me impresiona muchísimo cómo, a pesar de todas estas políticas públicas, de todos estos derechos que se van consagrando día a día y que se va buscando legislar para una mejor atención a los adultos mayores, la sociedad los tiene en abandono, en un abandono completo, ¿no? Pero si la misma familia abandona a sus adultos mayores, mucho más el Estado. El Estado no ha hecho desde hace muchos años, no es una cuestión del 2018 para acá, es una cuestión de muchos años y que el PRD en este caso ha estado impulsando desde el 97, desde el 2000 y tachito a la fecha, ¿no? El cómo reintegrar a estos adultos, a este sector de la población, a una vida económicamente activa. Los vemos a nuestros adultos mayores todo el tiempo en el transporte público, los vemos parados, la gente no les da el asiento cuando es por legislación y por una cuestión de pacto internacional, pues debe de haber condiciones óptimas para que esta gente pueda tener un lugar asignado, por ejemplo, en el metro, en el transporte público. Y no hay nada más alejado que eso. ¿Cuántas veces no hemos visto que vamos en el transporte público, se sienta un joven y no le da el asiento a nadie, ¿no? Ni a las mujeres en estado de gestación, ni a los adultos mayores, ni a las personas con discapacidad. Y es un problema social, es un problema cultural que tenemos en México y que debemos seguir desarraigando de nuestra cultura, de nuestra forma de ver las cosas. ¿Mm? Sí me parece muy grave que nosotros mismos a veces hablemos de derechos humanos y nosotros mismos los violentemos. Por eso es muy importante entender qué son los derechos humanos. Es la garantía que todos los seres tenemos. Pero ojo, yo recuerdo que cuando eran garantías individuales, creíamos en la escuela, porque así nos los enseñaban, que el único que podía violentar derechos humanos era el Estado. ¿Y por qué? Porque si un particular me violentaba mis derechos humanos, pues no se tenían que dirimir ante los tribunales civiles o incluso ante los tribunales penales. Pero no es cierto. Ya después del 2011, cuando cambia toda esta concepción de las garantías individuales y de los derechos humanos, se crea el principio pro persona, ¿no? México adopta el principio pro persona, que toda la legislación
me es aplicable en beneficio. Luego, toda persona que ejerce un acto de autoridad, ¿sí?, puede violentar los derechos humanos de las personas. Por eso es que cuando una persona, un individuo, viola estos derechos, ¿sí?, estos derechos fundamentales, también le está violando sus derechos humanos, pero no lo entendemos así o no lo queremos entender muchas veces así. Por eso es muy importante que vayamos cambiando este pequeño chip, ¿no? Este chip que tenemos con el que hemos crecido. Creo que la edad promedio de los participantes es arriba de los 20 años, ¿sí? Aquellos que tenemos el doble de los 20, pues ya creemos que nos es difícil. No, yo creo que no es difícil irnos cambiando nuestra forma y nuestra concepción de vida. Si nosotros no respetamos a estas personas, si nosotros seguimos violentando constantemente estos derechos, ¿cómo le podemos exigir al Estado? ¿Cómo le podemos decir al Estado que garantice asientos suficientes o un transporte especial para los adultos mayores, o que le incremente la pensión a los adultos mayores, que además es una pensión que en muchas ocasiones, y se supo de muchas fuentes, inscribían a los adultos mayores a recibir esta pensión, y al final los que terminaban cobrándola eran los hijos, los nietos, cualquier otra persona menos ellos, ¿no? El mismo ISSSTE lo que hizo en un momento dado fue crear un programa en el que tenían los adultos mayores, los que estaban pensionados ya, los tenía que pasar revista mes con mes, porque la gente era muy abusiva. La gente empezaba a abusar de la buena fe del Estado para cobrar estas pensiones cuando las personas ya habían fallecido años atrás, ¿no? Entonces el ISSSTE se dio cuenta, se percató y dijo, no, ¿saben qué? Momento. Aquí lo que vamos a hacer es cada persona tiene que venir. Y actualmente, pues estas políticas ya han ido cambiando, la forma de constatar que la persona sigue viva, pues es de diferentes maneras. Esto nos habla de cómo estas políticas se han ido cambiando, la misma legislación ha ido cambiando y se ha ido adecuando a la circunstancia propia del tiempo. Me traje agüita y me está secando un poco la garganta. Bueno, entonces tenemos lo que decíamos hace un rato. México firmó, bueno, está por firmar, está ahorita en proceso de firma y de ratificación un acuerdo de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta es la Convención de San Salvador, la que platicábamos hace un momento. En esta convención, evidentemente, pues se garantiza ya a nivel regional todos estos derechos. Voy a mi acordeón. Bueno, ¿qué es lo que establece el protocolo de San Salvador respecto a las personas mayores? Este es un protocolo adicional a lo que ya se conoce como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Este protocolo señala en su artículo 17 lo siguiente: estimular, señala que toda persona tiene derecho a la protección especial durante su ancianidad. El concepto de ancianidad es un concepto que se maneja en diferentes partes del mundo, sobre todo de la América Latina. Y el protocolo utiliza este término de anciano o ancianidad para referirse a las personas mayores de 60 años. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar ese derecho a la práctica y en particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada
que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionárselas por sí mismas. Esto es, ¿cómo lo traducimos a México? México tiene que adaptar sus leyes, ¿sí?, su legislación para la protección de estas personas y sus políticas sociales a partir del inciso A del artículo 17 de este protocolo. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tenemos pensión del adulto mayor, tenemos en algunos lugares comedores públicos, tenemos que se tienen que adecuar las instalaciones, lo cual, dicho sea de paso, hay muy pocas instalaciones que cumplan con estas características, pero no nada más las instalaciones públicas, o sea, los edificios, estamos hablando también de las vialidades, ¿no? Que haya semáforos incluso. A ver, espérenme tantito porque creo que hay algo aquí. Ok. Sí, todos ven la presentación está en PowerPoint, ¿verdad? Ahora Sí, sí. Bien. sí estamos en la de políticas públicas para una mejor calidad de vida a favor de las personas adultas mayores. Sí, es que creo que me llegó un mensaje a destiempo y entonces lo estaba viendo, de que no todos lo podían ver, pero bueno, ya todos lo vemos. Bueno, entonces estamos en que Hola, ¿la puede ampliar? oh, Es que vemos la pantalla de su computadora. sí, permítanme tantito. Muchas gracias. Ahí está. Bueno. Estábamos en que a partir de estos protocolos internacionales, México tiene que adecuar no nada más sus leyes, sino su infraestructura. Es decir, crear las condiciones para que estas personas puedan incluso transitar de manera libre, de manera cómoda, ¿no? Por eso es que vemos de repente obras de remoción en banquetas, en algunos espacios públicos, vemos en la Ciudad de México desde hace unos años vemos parques que están destinados precisamente al adulto mayor para que vayan a ejercitarse, para que estén creando sus propias condiciones de satisfacción. Ejecutar programas, inciso B de este artículo 17 nos dice ejecutar programas laborales específicos destinados a concederles la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, respetando su vocación o deseos. Híjole, yo creo que esta parte pues está muy bonita en la letra, en la ley, pero hay una grave discriminación en contra del adulto mayor por parte de las instituciones y de las empresas privadas. O sea, una persona que va ya de los 40 a 45 años, muchas veces les es muy difícil encontrar trabajo. Entonces, cuanto más una persona arriba de los 60 años, estas personas difícilmente van a encontrar un trabajo digno. Muchos de ellos terminan empleándose para completar las pensiones, las paupérrimas pensiones que reciben como empacadores en algunos supermercados y que esta pandemia que yo creo, yo la verdad sí deseo que ya esté terminando, pero bueno, pues habrá que ver los próximos repuntes, que la pandemia quitó a todos nuestros adultos mayores. Esta pandemia fue terrible para este sector de la población, el más desprotegido por la sociedad, por las instituciones. Así veíamos, por ejemplo, adultos mayores que estaban como empacadores en algunos supermercados, dejaron de estar ahí. Entonces, esos pocas monedas que recibían, pues ya no las recibían. O sea, ya finalmente ya no recibieron ese dinero. Y si no estaban pensionados o tenían la tarjeta de adulto mayor del gobierno federal, peor aún, ¿no? Entonces, o la de la Ciudad de México, pues no, entonces al final no, ¿cómo sobrevivieron? No sabemos cómo sobrevivieron. Es un sector muy, 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 muy abandonado.
El inciso 6 de este mismo artículo nos dice estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar su calidad de vida. Bueno, pues hay pocas organizaciones del adulto mayor. Yo he visto algunas principalmente afiliadas más al IMSS, más del sector privado, ¿no? Que siguen estando ahí. Algunas organizaciones que antes de la pandemia, pues tenían actividades, diferentes actividades, la Casa del Adulto Mayor, que muchas alcaldías dentro de la Ciudad de México funcionan, ya sea a través del apoyo de infraestructura, ojo, de infraestructura, no económico, de algunas alcaldías y mantenidas por los mismos adultos. Con todo esto, México crea una ley, que es la Ley de los Derechos de las Personas Mayores. La ley reconoce como derechos humanos a las personas de 60 años o más, ¿no? Lo que decíamos al principio, México considera al adulto mayor a partir de los 60 años. No limitados en número, los siguientes. ¿A qué derechos tenemos como adultos mayores? A la integridad, dignidad y de preferencia. Esto implica que el derecho a recibir protección del Estado, las familias, la sociedad para tener acceso a una vida de calidad, así como el disfrute pleno de sus derechos, como contempla también el derecho a una vida libre de violencia. Una vida libre de violencia. Yo recuerdo hace unos meses un hecho que pasaron por algunos canales de televisión, un joven que agredía a una anciana, y una señora bastante entrada en edad o aparentemente entrada en edad. Eso no es libre de violencia, eso es una violencia que vivimos todos los días, es una violencia que se vive todos los días en diferentes sectores de la población. Tenemos, por ejemplo, un caso también, y yo cuando digo diferentes sectores de la población, así como tenemos este joven, tenemos el caso muy sonado del hermano del fiscal general de la República, Gertz Manero, que demanda a su cuñada, me parece, por supuesto maltrato y por dejar morir al hermano. En todos los sectores encontramos esta violencia sistemática hacia el adulto mayor. Es la persona que estorba a la familia, la persona que está ahí, pues como dicen, ¿no? Enchinchando, ¿no? A la familia, a los nietos. No se les tiene un respeto a estos adultos mayores. Entonces, libres de violencia en muy pocos casos. La verdad es que en muy pocos casos, pero sí hay que reconocer que también la gente ha ido cambiando. Alguna gente ha ido cambiando, algunas personas han ido cambiando y se han ido cambiando el chip. Yo creo que después de estos cursos, pues la idea es que nosotros vayamos cambiando nuestra forma y nuestra perspectiva de vida. Nos dice también esta ley que estos adultos mayores tienen el derecho a la certeza jurídica, a recibir un trato digno y apropiado por las autoridades en cualquier proceso jurisdiccional. Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los estados Perdón, Iván, aprovechando, tienes la diapositiva, la primera, es la que se está proyectando, la de ciclorama de cursos políticas, bueno, esa es la segunda, supongo. Esta es la, a ver, Esa es la, ok, digamos esta será la primera. Y ahí. Dice, nada más hice me parece que 5 diapositivas, como para que fuera más una especie de plática que llenarlos de mucho texto. No creo que las diapositivas llenas de texto sean lo más adecuado. Pero bueno, estamos en los derechos que nos da o que les da la Ley de Derechos de las Personas Mayores a estas personas. Entonces tenemos
el derecho a la certeza jurídica, que ya vemos, que estábamos comentando, que es recibir un trato digno y apropiado por las autoridades en cualquier proceso jurisdiccional en el que se van involucrados. Su derecho a recibir atención preferente para la protección de su patrimonio y a recibir asesoría jurídica gratuita. ¿De verdad será esto cierto? ¿De verdad esta ley nos le dará a los adultos mayores este derecho? No, yo creo que no. Aquellos que han estado en juzgados y que postulan derecho civil familiar, pues sabrán que también está lleno los juzgados de gente abusiva que trata de despojar de sus propiedades a estas personas adultas mayores. La gente que vive en Coyoacán sabrá que hay una parte del centro de Coyoacán que está llena de muchos ancianos, ya mucho adulto mayor, y que están siendo despojados, incluso hasta por autoridades de la propia alcaldía de sus propiedades. Hay mucha propiedad de adulto mayor intestada y que está ahí abandonada. Va el adulto mayor al Ministerio Público y ¿con qué se encuentra? ¿Sabe qué, señor? No esté dando lata, porque como son los que a veces más lata, pero menos lata dan, ¿no? Esto es algo muy chistoso, porque pues, son los que más están ahí sobre sus asuntos, ¿no? Son los que más lata dan. Pero los que menos lata dan porque son los que menos a veces se quejan. Van al Ministerio Público a denunciar un despojo, no les hacen caso, ¿no? Los mandan a que regrese otro día, a que se vaya a molestar a otro lado, cualquier cosa. Van a los juzgados, no tienen la debida atención si quieren ir a revisar un expediente y no son abogados, lo que menos tienen es atención de las propias autoridades. Entonces ahí me parece que sí está un poco... La ley es muy ambiciosa, pues la ley es ambiciosa para que pues todos de alguna manera tengan esos derechos, pero pues nomás no se da en la vida práctica, ¿no? También nos señala esta ley el derecho a la salud, la alimentación y la familia. Es decir, las personas mayores tienen derecho a recibir los satisfactores necesarios para su atención integral, incluyendo su acceso preferente a los servicios médicos y a recibir capacitación y orientación respecto a su salud, nutrición, higiene y todos aquellos aspectos que favorezcan a su cuidado personal. Hace poco, hace unos 15 días, iba saliendo yo de un edificio donde hay clínicas y en la entrada estaba un señor desvanecido con parte de su familia. Entonces me acerco para ver qué es lo que le pasaba, a ver si podía yo ayudar en lo que yo pudiera, pero no, ya estaba siendo atendido por un médico. Cuando regreso y le pregunto al médico que si ya se lo habían llevado, la ambulancia me dice que sí. El médico me comenta, me dice, mira, pero ¿sabes qué? El problema es que los traen ya cuando están muy mal. Y se supone que era un señor que vivía con la familia, ¿no? Que vivía en un entorno social de clase media alta, ¿no? Alguien a quien supuestamente se le podría dar atención, y me dijo el médico, me dice, venía en completo abandono, desnutrido, él con un dolor de por lo menos de 3 días. Y el señor, me dice, mentira que lo tengan cuidado, me dice, porque el señor hasta olía mal. Alguien, Ricardo Villalobos, está alzando la mano, pero no sé si yo entendía que las preguntas iban a ser al final, pero pues yo me... Buenas tardes. Sí, van Sí, yo lo que adelante. nos digan. Si tú consideras que puedes responder sin problema, adelante, tú dime. Sí, perfecto, sí, adelante. Sí, muy bien, Ricardo, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta va, de hecho, levantar la mano precisamente con ello de lo que comenta de algunos adultos mayores que
su estrato económico tal vez es un poco más alto. Mi pregunta es, según veo y tengo entendido que cuando se crea el programa de atención a adultos mayores que lanza Fox en un tema federal, lo hace para personas mayores de 60 años que vivieran en localidades rurales de alta marginación y en el umbral de la pobreza alimentaria. Qué bueno que se ha generalizado más, que se ha abarcado más sitio, bueno, ya ahora es federal. Sin embargo, mi pregunta es, tenido que su para otros, yo era general. Sin embargo, no hay donde se basen en a quién sí se le dé, a quién no se le dé, como otros programas sociales. No sé si me Bien, expliqué. se recortó un poquito, pero creo que medio alcancé a comprender la pregunta. Los programas sociales son universales, ¿no? Son universales. ¿Cuál es la limitante de un programa social? El programa social te va a decir, en este caso específico, adultos mayores de 60 años hacia adelante. Si dijera adultos de 45, entonces son de 45. Es la única limitante que existe en un programa social. Las reglas de operación de los programas sociales lo van marcando las pautas de a quién sí y a quién no. Universal, por ejemplo, en el caso fíjate, ahí sí yo no creo que haya sido Fox el que haya implementado esta política. Primeramente lo hizo el jefe de gobierno, que era Andrés Manuel López Obrador, en su momento, este programa del adulto mayor. Pero bueno, independientemente de eso, los programas tienen un rango. En este caso es a partir de los 60 años. El actual programa de bienestar para el adulto mayor es a partir de los 60 años, no importa la situación socioeconómica que haya. ¿Por qué? Porque la pensión es universal, es decir, es para todos. Yo conozco gente que recibe pensión del ISSSTE, del IMSS y la de adulto mayor, ¿no? Y mucha gente que no tiene la necesidad de cobrar esa pensión, va y la cobra. Y está bien, porque es su derecho, ¿no? Es un derecho que tienen, porque la ley la ley no distingue, no, la ley no dice, tú sí, porque tu situación socioeconómica es menos y tú no, porque ganas más, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con eso respondo tu pregunta, Ricardo. Maestro, y en ese sentido, esa política no es discriminatoria, porque como bien... No, yo creo que no. Primero, bueno, comentarte que efectivamente la atención a los adultos mayores sí surge en el gobierno, incluso perredista, como una política social a nivel estatal y que después retoma el presidente Vicente Fox a nivel federal. Pero mi pregunta es si no es discriminatoria en el sentido que hoy, pues muchas personas están efectivamente cobrando, pues por dos lados. Y hay mucha gente, y yo creo que en ese sentido la política pública que tú comentas, habría que evaluarla o preguntarte si ya hay un análisis de cómo se está aplicando esta política pública, porque vemos a muchos adultos mayores en el desamparo. Y si se tuviera un control de a quién se les está dando este apoyo, como mero programa social, porque a mí me gustaría que más adelante abordaras cuáles son las políticas públicas que se está contemplando más allá de los programas sociales. Y estoy pensando, por ejemplo, qué hay acerca de la creación de asilos, porque no es algo que esté generalizado. ¿Qué hay, por ejemplo, de los centros de atención geriátrica? ¿Qué hay, por ejemplo, acerca de los espacios de recreación para los adultos mayores? Y me puedo seguir, o sea, creo que hay muchos pendientes
con el tema de atención a los adultos mayores. Y únicamente se está reduciendo a recibir pues este programa social económico, y se está dejando de lado pues todo esto que estoy comentando, a menos que tú, maestro, nos digas con información que no es así. Te sigo escuchando con mucha atención. Muchas gracias. Gracias. Si me permite tantito, voy a prender la luz de aquí de la oficina porque ya me agarró la noche. Bien, Cristina, pues mira, respondiéndote. No creo que sea discriminatoria esta política. Anteriormente sí era más discriminatoria porque sí había un rango en el que tú podías acceder a esta pensión, ¿no? Sí había la misma política, bueno, las mismas reglas de operación indicaban que tienes que tener ciertas condiciones socioeconómicas para recibirla. ¿Cuál es la idea? La idea es que todos los adultos tengan esta pensión, que todos los adultos tengan acceso a esta política que se ha establecido ahora en este gobierno, pero que sí, efectivamente, como ya lo hemos comentado, surge en el 2000 y fracción con el gobierno emanado del PRD, encabezado en ese momento por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay algunos refugios, sí, hay algunos asilos públicos, pero también hay muchos asilos o casas ¿cómo les llaman esto? O estancias De día. para los adultos, estancias de día, pero también hay los asilos donde la gente va y deja a sus adultos, y yo vivía ahí por la calle Mitla, casi esquina con el eje 5, había un asilo, o hay un asilo, una casa del adulto, y la verdad es que, pues, yo pocas veces veía a la gente, a los familiares que llegaban a visitar a los ancianos, ¿eh? O sea, no los llegan a visitar, o van y los botan, ¿no? Por eso yo decía hace rato que todo esto no tiene que cambiar desde uno, porque no importa si es un asilo público o un asilo privado. La gente va y vota a sus adultos mayores porque les estorban. Eso es una realidad. El adulto mayor les estorba para muchas cosas, porque ya se quedaron con la casa, porque simplemente, pues como ya es adulto, necesita más cuidados, y yo no lo voy a cuidar, ¿no? Que lo cuide mi hermano. ¿Por qué voy a cuidar a mi padre o a mi madre si se portaron mal conmigo? Pues que los cuide mi hermano, mi hermana o mi tía. Está como pelotitas de ping-pong los pobres adultos mayores, ¿no? Yo creo que sí debiese de haber una política para la creación y la atención de los adultos mayores a través de los asilos, ¿no? Y de una real atención geriátrica. La atención geriátrica es algo que es relativamente nuevo en este país, ha de tener unos 15 años aproximadamente, lo que es realmente la atención geriátrica. Curiosamente, yo tengo un compañero de la universidad que su papá fue de los primeros médicos geriatras en este país, y por lo tanto creó un servicio de atención a adultos, ¿no? Con enfermeras especializadas en geriatría. Cobraba el señor, cobraba y cobraba bien, ¿no? Pero me decía que muchas de estas instituciones o de estos grupos o gentes que se dedicaba a esta cuestión de la atención geriátrica, al final se quedaban con las casas, lo cual es completamente ilegal. O sea, es decir, la ley prohíbe expresamente que el médico que está atendiendo a la persona sea beneficiario de la herencia. ¿Por qué? Pues porque hay mucha manipulación de estos. Entonces, sí, yo creo que se hace falta más políticas, ¿no?
¿Y se están implementando algunos programas? Sí, sí están implementando algunos programas, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Como es un sector que debe ser atendido, no importa que sea por la federación, pero principalmente la federación se lo vota a los estados, ¿no? Entonces dice, bueno, pues tu estado, tú resuelves, ¿no? Y ahí hay un presupuesto para la atención integral de la familia, que es a través del DIF, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de la Ciudad de México hay un instituto del adulto mayor que está aquí en la alcaldía Benito Juárez. No sé si con esto responde a tu pregunta, Cristina, ¿sí? Para seguirle dando un poquito de celeridad a esto. Sí, bien. Adelante, sí hay más preguntas. Me gustaría que avanzara en su presentación. Sí, bueno, tenemos, esta misma ley nos da, voy a enumerarlas, nada más algunos derechos a la educación, es decir, las personas mayores tienen derecho preferente a recibirla. Yo solamente he visto una universidad en este punto, que es la Universidad del Adulto Mayor, que está en Eje Central, casi esquina con, digo, para los que vivimos en la Ciudad de México, creo que todos somos de aquí, en Cumbres de Maltrata, aquí en la alcaldía de Benito Juárez, que de hecho esa sí es auspiciada por la alcaldía Benito Juárez. Hay que reconocerle, yo creo que a todos los sectores o a los partidos políticos lo bien que han hecho en algunos casos. Otros no. Otros sí, otros no, no importa si es el PAN, el PRD, Morena, el PRI, Movimiento Ciudadano o el PT. Cuando hacen las cosas bien hay que reconocérselas. Pero desafortunadamente esta universidad, uno diría, bueno, pues voy a la Universidad del Adulto Mayor, voy a encontrar la carrera de, no sé, de contaduría, de derecho. No, le llaman así universidad, pero realmente lo único que dan son actividades, carreras como un poquito técnicas, como cursos, no dan una carrera tal cual. Pero también hemos visto que hay muchos adultos mayores, lo hemos visto en los medios de comunicación, de adultos mayores de 80 y tantos, 90 y tantos años, que terminan la primaria, terminan la secundaria, terminan la prepa y terminan la universidad. Creo que a mediados de este año se tituló una señora de 80 y tantos años de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que dicho sea de paso, también fue creada por el actual presidente cuando era jefe de gobierno por parte del PRD. Que también el PRD impulsó mucho todas estas políticas, eso hay que reconocerlo. Le pese a quien le pese, ¿no? Bueno, la educación, el Estado incluirá en los programas de estudio información actualizada sobre el tema de envejecimiento para su difusión. Pues yo voy en la maestría y pues poco tenemos de esta parte de información actualizada sobre el tema del envejecimiento. Al trabajo, también tienen derecho al trabajo a partir de esta ley, que son las personas mayores tienen derecho al acceso al trabajo y otras opciones que les permitan un ingreso propio. Lo comenté hace un momentito, son los que menos trabajo tienen, ¿no? Finalmente son los que menos trabajo tienen, son a los primeros que desechan. Las empresas públicas en el sector privado también corren la misma suerte. La gente es la que menos estabilidad en el empleo llega a tener. A la asistencia social también tienen derecho. En caso de desempleo, discapacidad o pérdida de los medios de subsistencia, las personas mayores serán sujetos a asistencia social. ¿Sí? ¿Cómo? Aquí la gran pregunta es ¿cómo? Lo vimos en la pandemia, estos adultos que trabajaban como empacadores, muy pocos de ellos recibieron un apoyo por parte del Estado. ¿Por qué? Porque también, lo que decíamos, las políticas sociales que tienen que ir actualizando constantemente. A la participación también tienen derecho. Implica que la posibilidad de intervenir en la formulación de propuestas y toma de decisión que afecten directamente su bienestar, barrio, calle, colonia, delegación, municipio. Asimismo tendrán la libertad de asociarse, participar en procesos productivos, etc. No veo ningún partido que tenga la Secretaría del Adulto Mayor. No veo muchos adultos mayores
arriba de 70 años, bueno, salvo Muñoz Ledo, ¿no? que acaba de ser legislador, y la maestra Efigenia Martínez como senadora, pero hay muy pocos también que les den la oportunidad. Y esto también se debe mucho a lo que es el relevo generacional en algunos sectores de nuestra población. Bueno, pero también tienen derecho de la denuncia popular. Esto es cualquier persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades podrán denunciar ante las autoridades competentes cualquier transgresión a los derechos humanos de las personas mayores. Vuelvo al caso de híjole, no sé cómo llamar a esta persona que estaba maltratando. Ay, ahí estoy. Bueno, yo estoy, nada más que creo que mi presentación se salió, pero yo aquí sigo. A este joven que estaba maltratando a su abuela, me parece que le estaba exigiendo dinero o algo así, y como esos muchos casos, cuando uno ve este tipo de situaciones, uno tiene la posibilidad de ir a denunciar esta situación. Uno debe, como ciudadano, denunciar esta situación, y no nada más esta, cualquier atropello en contra de cualquier persona, pero principalmente para el caso de los adultos mayores. El acceso, también tienen el derecho al acceso a los servicios. Mujeres y hombres de 60 años o más tendrán derecho a recibir atención preferente en establecimientos públicos y privados que ofrezcan servicios al público. Corrí, Iván, creo que se te fue el audio. Ay, creo que ya se salió, ¿verdad? Ay, no lo veo. No. Compañeros, creo que tiene problemas con su internet. Déjenme checar, por favor, para que pueda volver a entrar. Gracias. Ya estamos revisando para que pueda volver a ingresar. Una disculpa, compañeras, compañeros, es parte de las fallas técnicas de la tecnología. En un momentito resolvemos, por favor. Mientras, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre el tema o alguna cuestión, alguna observación? ¿No? Bueno, esperamos entonces al ponente. A mí sí me gustaría agradecer el taller por parte del instituto, de la secretaría que ustedes representan. Se me ha hecho muy importante, ya que nos han logrado hacer visibilizar nuestros derechos, y también cómo no ser parte de ese sistema que hace a un lado las causas. Yo quiero agradecer bastante pues, al Partido de la Revolución Democrática, a usted, licenciada Connie. Un gusto conocerlo. Lo que se va a colorear, yo ya Muchas también gracias, estoy Jaime. sacando. Se van a llevar los cintas de Gracias. cada imagen. Gracias a ti Y y los gracias colores, a claro, todas, a ya todos los los colores, participantes. Y la verdad es que el interés que ustedes tienen en estos cursos para nosotros es muy grato y pues bueno, queremos seguir haciéndolos, ¿no? No quedarnos nada más en este año, sino que el siguiente año haya más y pues esperamos poder contar con su presencia, ¿no? A ver, permítanme, me están comentando algo sobre el ponente. En un momentito me... Gracias.
Efectivamente me dicen que está tratando de conectarse, que al parecer su internet está fallando. Entonces, bueno, vamos a dar unos minutitos para ver si es posible que se vuelva a conectar. Y si no, pues bueno, vamos a ahorita a ver si hay preguntas o respuestas. Ahí está, ya llegó, ya llegó. Ya estoy. Bienvenido, Bueno. Iván, nuevamente. Gracias, Connie. Sí, gracias. Lo que hablábamos de la denuncia popular, cualquier persona puede denunciar cualquier atropello en contra de los adultos mayores, acceso a los servicios, que como lo habíamos comentado hace un rato, va muy de la mano de las políticas públicas y de cómo el gobierno está implementando estos protocolos internacionales. Entonces, quieren de lo que son las preguntas y respuestas. Iván, si gustas, tenemos participaciones en el chat, te las voy a leer y bueno, ya tú harás la aportación correspondiente. ¿Sí? Dice... Ay, ¿dónde están? Ya la perdí. Aquí está. Discúlpame, es que se me perdieron. Dice Israel Secua, pero la ley debe de ser imparcial por lo que por derecho al cumplir 68 es acreedora a esa pensión. Ah, supongo que es del tema que estabas tratando hace un momento. Y, sí. ajá, Sí. Sí, adelante. Okay. Bueno, un poquito de esta pregunta. No, Es una como aportación nada más, ¿no? claro. Sí, mire, la ley es general. La ley se supone que no imparcial. Debe ser esta general para todas las personas. No podemos crear leyes especiales. Eso dice pues la teoría, ¿no? Eso dice. Se dice que las leyes especiales, y no, yo creo que sí debe de haber leyes especiales, en eso sí que tenemos la ley de la mujer, la ley de los niños, etcétera, ¿no? Nuestro país es un país lleno de instrumentos jurídicos que con que se aplicara uno, se aplique el principal ordenamiento jurídico de este país, no necesitamos tantas leyes, que es la Constitución. Y nosotros no tenemos por qué crear diferentes y mil leyes para cada... ¿no? Gracias, Iván. Y también Israel nos dice, el tema es que la gestión para la aplicación para beneficiar a esta pensión de adulto mayor es mala y no llega a todos los que debe de llegar. Pues mira, yo creo que en esto habría que verlo a qué se refiere Israel, porque se supone que los diferentes esta cuestión del adulto mayor, hay muchas deficiencias, es cierto, pero también ya hay muchos lugares en los cuales se puede acercar para tramitar la pensión del adulto mayor, y bueno, pues hay que llenar los requisitos, ¿no? Sí, todo el mundo quiere que se hagan rápido. Desde hace 3 años se tomó su censo, se censó de nueva cuenta a todas las personas. Fue claro que fue para algunos, pero bueno, pues finalmente se tiene que hacer este censo, ¿no? Se tenía que hacer este censo. Y pues bueno, también hay que reconocer que pues, la política termina absorbiendo estos programas sociales y primeramente se ellos que simpatizaban con el actual gobierno, ¿no? Es una realidad. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias, Israel, por su participación. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o alguna aportación, compañeras, compañeros? A mí me gustaría, nuevamente, Cristina Ramírez, preguntarle al ponente o pedirle que nos comente cuál sería su
su opinión acerca del tema de la pirámide poblacional con respecto a la población adulta. Es cierto que conforme nuestra sociedad ha ido avanzando, pues cada vez el periodo de vida pues se va alargando, pues porque tenemos mayor atención, mayores medicamentos, ¿no? Que van prolongando la vida de las personas adultas mayores. Obviamente esto a futuro pues va a representar un grave problema porque tampoco hay políticas que estén encaminadas a tratar el tema. Y yo hace un rato comentaba qué se está haciendo con el tema de la creación de asilos, con la creación de centros de atención geriátrica, de espacios de esparcimiento. Digo, así como se da atención a las personas con alguna capacidad diferente, también tendría que haber una atención a los adultos mayores. Sinceramente, yo no lo veo. ¿Qué opinión te merece? Porque vamos cambiando la pirámide. Hoy se está volteando esa pirámide y va a llegar un momento en que se va a cambiar totalmente, que vamos a tener una población mayoritariamente adulta mayor. Me gustaría escucharte. Sí, gracias, Cristina, por la pregunta. Mira, lo comentaba al principio de México es un país que se está envejeciendo. Es un país que va, cada día hay más jóvenes. Eso es una realidad. Por tanto, este país tiene que empezar a crear nuevas políticas públicas para atender a esta población emergente que está saliendo en estos momentos y que está en franco crecimiento. ¿No? Es una realidad. Desde hace años, las políticas públicas sociales han sido abandonadas. ¿Sí? Que se han hecho esfuerzos esfuerzos hoy por hoy están, ¿no? Pero no nos alcanza. Tal vez yo espero que lo podamos ver en los próximos años, estos cambios y estas nuevas políticas públicas que a partir de los protocolos que se están firmando por suscribirse, como es el protocolo que comentaba, que está desde para firma. Está aplicando, ¿no? De alguna u otra manera se va aplicando. Los espacios de esparcimiento, el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? El gobierno federal, pero vamos a hablar del estatal. El gobierno estatal lo que hace es crear espacios de esparcimiento para todo tipo de población. Encontramos en muchas alcaldías parques que tienen aparatos, ¿no? El Estado cree que con eso está temática está todos los días. Yo creo que sí debe de haber más específicos, lugares más hechos a modo para estos adultos mayores, casas del adulto mayor en diferentes alcaldías, organizada por la sociedad, ¿no? En algunos casos, ciertos apoyos incluso de los gobiernos estatales o federales, muy pocos los casos. Pero vemos en la casa de adulto mayor de la colonia fulanita de tal. Y entonces ahí van los adultos mayores a recibir clases, pero clases que se cree estas faltas de políticas y por esta falta de estudio, las que necesitan, ¿no? Yo creo que es un tema que no nos dan desarrollarlo, es un tema que es sumamente complicado y que estamos viviendo todos los días y que hay que resolverlo, sí, hay que resolverlo. La pirámide poblacional de jóvenes a adulto mayor, ¿no? De verdad somos considerados como un país viejo, yo recuerdo que hace unos 10 años decían que vamos a ser un país viejo, ¿no? Pues ya nos alcanzó, ya somos
La mayor parte mayor. Si quieres hacer algún otro comentario, si con esto te responda un poquito lo que me preguntas, Cristina. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias, Iván. Tenemos 2 comentarios en el chat. Zoila nos dice, muchas gracias por el curso, siempre se aprende algo nuevo. Y también tenemos a Irene Gómez que nos dice, muy interesante el tema de hoy porque tenemos un país que se olvida de las personas adultas. ¿Alguien quiere hacer alguna otra participación o tiene alguna duda, compañeras, compañeros? ¿No? ¿Ninguna? Pues parece que ya no hay más preguntas, Iván. No sé si quieras hacer algún último comentario. Muchísimas gracias por tu exposición y pues un gusto haberte tenido aquí, un gusto que hayas participado con nosotros en este instituto político para llevar a cabo este curso enfocado en el bienestar de las personas mayores. No, pues muchas gracias. A los que me escucharon también, muchas gracias. Yo sé que a veces es difícil con estos medios. Digo, a mí me pasa en la maestría, a veces hay maestros con los que uno dice, ay, no, ya me está durmiendo. Yo espero que ninguno de ustedes se haya dormido y que todos hayamos estado aprendiendo algo nuevo. Claro que sí. De mi experiencia, un poquito de compartir lo que uno sabe, ¿no? Y las experiencias de vida. Yo espero que yo también aprendí mucho de ustedes y siempre será un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias y bueno, pues compañeras, compañeros, les recuerdo por favor que si no han colocado sus datos en el chat, los coloquen para que puedan llegar sus constancias correctamente. Nombre, edad, entidad federativa y correo electrónico, por favor. También ya se van a empezar a enviar sus constancias. Si alguien tuviera alguna cuestión con sus constancias, por favor, lo podemos tratar al final del tema del día de mañana o según sea el caso. Los esperamos el día de mañana para el módulo número 8, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, igualmente de política social con el tema bienestar de las personas con discapacidad. No sé si alguien más no tenga alguna pregunta o alguna aportación. Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Si pueden, por favor, prender sus cámaras para poder tomar la fotografía. No olviden, por favor, contestar su cuestionario de entrada, su cuestionario de salida, para que sus constancias lleguen correctamente. Y también en el momento en que empiecen a llegar las constancias, por favor, no olviden acusar de recibido. Muchísimas gracias a todas, a todos. Un gusto haberlos tenido nuevamente aquí y nos vemos muy pronto el día de mañana. Gracias. Adiós. A ver, aquí hay algunas aportaciones antes de que nos vayamos. Jazmín Sánchez nos dice, gracias por el curso, interesante, pero creo que es un tema con mucho por hacer. Y excelente noche, fin de semana, gracias igualmente. Y Jazmín nos dice, si hay muchos adultos que no reciben apoyo por no tener documentos completos, creo que es por eso el problema más fuerte en asuntos de adultos mayores. Pues sí, exactamente. A veces esa es la situación. Pues muchas gracias a todas y a todos. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana. Gracias por conectarse el día de hoy. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós. Lupita, Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Gracias, noches. buenas noches, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Adiós, Cani. Adiós, Lupita, pórtate bien. Sí. Bye. Nos vemos, señorita. Bye. Adiós, bye. Sus cuestionarios de salida, por favor, no se les olvide.
A ver. Gracias, buenas noches. Gracias, Berito. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Rosita. Gracias. Gracias, Iván, por tu participación. Hasta luego. No, gracias, al contrario, Gracias. estamos en cosa, bueno. Se te corta, no se entrecorta. Sí, es que estoy en la oficina y tuve que conectarme ahorita desde el teléfono y por eso de repente tengo como Con que... razón. Sí, las fallas de técnicas comunes. Nunca te falla y el día que Pero lo cuando más necesites lo realmente es necesitas, cuando... justo así. Sí, bueno, Justo así es. Vale. bueno. Un gusto, Connie. Igualmente, Me Iván. despido. Gracias. Cuídate mucho. Gracias. Hasta luego.